Eli Turner había visto cosas malas en sus 48 años, pero nada lo preparó para la escena que tenía delante. Una joven monja estaba inclinada sobre una roca abrasada por el sol cerca del río Grande, aferrándose a la piedra como si luchara por su último aliento. Su rostro estaba enrojecido. Su voz se quebraba en un susurro tembloroso que le heló la sangre. Amén. Por favor, más rápido, más fuerte. Por un instante Eli pensó que estaba rezando en medio de alguna fiebre. Luego vio cómo le flojeaban las rodillas, cómo temblaba entera, y supo que algo iba terriblemente mal. Eli avanzó despacio. Señora, ¿me oye? ¿Está bien? Ella giró hacia él con lágrimas en los ojos e intentó hablar, pero las palabras se le enredaron en la garganta. Las piernas le fallaron y casi se desplomó contra la roca. Eli la sostuvo antes de que cayera al suelo. Todo su cuerpo ardía. Mucho más caliente de lo que el sol podía causar. Tranquila. Está ardiendo. Ella intentó responder, pero solo logró un susurro roto: bebí el tónico. El mercader dijo que me ayudaría a mantenerme despierta en el camino. Por favor, algo anda mal. Eso le dijo todo lo que necesitaba saber. En los alrededores de las cruces se hablaba de un vendedor ambulante de lengua suave que vendía tónicos milagrosos que hacían sentir extraña a la gente. Algunos decían que era medicina. Otros que era pecado en botella. Y ahora allí estaba ella, una monja, sola junto al río, temblando por algo que sin duda no era divino. Eli la levantó con cuidado y la llevó a sentarse en una zona de sombra junto a su caballo. Ella se aferró a su brazo como si se ahogara. Sentía su pulso martilleando bajo la piel. Algo en su sangre corría más rápido que cualquier enfermedad que él hubiera visto. Me llamo Eli Turner, dijo en voz baja. No voy a hacerle daño. Solo respire. ¿Me oye? Ella asintió débilmente. Soy la hermana María Elena. Iba camino a la misión. Creo que el tónico me hizo algo. Pero al mirar a la joven temblorosa en sus brazos, Eli comprendió algo peor: si la llevaba de vuelta al pueblo en ese estado, nadie creería ni una palabra de lo que ella dijera, y mucho menos de lo que él dijera. Así que la verdadera pregunta era sencilla: ¿protegerla lo convertiría en su única salvación? ¿O en el hombre al que todo el pueblo acusaría de haber arruinado a una monja? La hermana María Elena intentó calmar su respiración, pero cada vez que inspiraba, todo su cuerpo se sacudía como si hubiera caído en un sueño febril. Eli veía claramente ahora que aquel tónico no era un simple estimulante. Le aceleraba el pulso hasta desbocarlo, le hacía saltar los pensamientos y le quemaba la piel como si estuviera demasiado cerca de las puertas del infierno. Eli mojó un paño en el río y se lo puso en el cuello. Ella jadeó como si el agua fría la devolviera a su cuerpo. Tranquila, solo respire, dijo. Está a salvo. Se lo prometo. Pero a salvo no era la palabra correcta. No allí, bajo el sol de Nuevo México. No con una monja temblando a su lado de una forma en que ninguna monja debería temblar. Ella intentó incorporarse más erguida, clavando los dedos en la tierra. Siento que mi corazón corre sin mí. Es el tónico, respondió Eli. La gente dice que hace actuar raro a las personas, a veces peor. La joven cerró los ojos, luchando contra algo. Eli, no sé qué me está pasando. No puedo pensar con claridad. Todo se siente demasiado fuerte, demasiado cerca. Él tragó saliva. Era un hombre adulto que había visto más problemas que paz, pero nada lo humillaba tanto como ver miedo en alguien que normalmente llevaba fe. Y empeoró cuando otra oleada de calor la recorrió. Se inclinó hacia adelante agarrándole la camisa como si lo necesitara solo para mantenerse en pie. Su aliento temblaba contra el pecho de él. Su voz se quebró: intento detenerlo. Lo juro, intento detenerlo. Eli le sostuvo los hombros. Sé que lo intentas. Esto no es culpa tuya. Ese mercader te engañó. Tú solo quedaste atrapada en medio. Por un momento ella no pudo mirarlo, sus dedos se cerraron más fuerte alrededor de su manga, como un niño agarrándose en una tormenta. En la misión nos enseñaron a mantener el cuerpo en silencio y la mente pura, susurró. Pero allí junto a la roca, sentí cosas que no debo sentir.
¿Y si Dios me vio así? ¿Y si apartó su rostro? Su voz se rompió en la última palabra. La vergüenza y la confusión se mezclaron hasta que no pudo distinguir cuál dolía más. Eli negó lentamente con la cabeza. No creo que Dios huya de la gente que sufre, dijo. Un hombre malo te puso veneno en las venas. Eso no es lo mismo que elegir el pecado. Ella soltó un aliento tembloroso. No lo arregló todo, pero algo en su pecho se aflojó lo suficiente para seguir respirando. Pero incluso mientras lo decía, sentía que ella temblaba más fuerte, como si el tónico la empujara más allá de la línea detrás de la cual normalmente vivía. Apoyó la frente en el brazo de él, respirando rápido, luchando contra algo que no podía reprimir. Eli, por favor, no me dejes sola. No así. Él asintió. No lo haré. Estoy aquí. Por un instante el río se quedó en silencio. El viento se detuvo. El mundo se sintió más pequeño, más caliente, más apretado alrededor de ellos. Y Eli comprendió el verdadero problema: si el tónico seguía haciéndose más fuerte, ella perdería el control de su cuerpo y de su mente, y él sería lo único a lo que podría aferrarse. Un pensamiento peligroso para una monja, mortal para un hombre que ya vivía al borde de los chismes del pueblo. Y eso le trajo una pregunta que se arrastraba en su mente. Si el tónico seguía retorciendo sus sentidos, ¿qué haría ella cuando el sol finalmente se pusiera? Eli se mantuvo cerca, vigilándola con esa preocupación silenciosa que solo puede llevar un hombre que ha perdido demasiado. Le ofreció agua. Ella bebió como si hubiera vagado por el desierto días enteros. Siga respirando despacio, dijo. Lo peor podría pasar pronto. Pero incluso mientras lo decía, sabía que solo era medio cierto. El tónico podría disiparse, sí, pero el peligro a su alrededor apenas empezaba a mostrarse. Comenzó con el leve crujido de pasos sobre hierba seca. No animal, no viento. El peso de un hombre. Eli lo oyó primero. Apretó la mandíbula. Su mano cayó por instinto a la pistolera. María Elena susurró, ¿hay alguien ahí? Y entonces una figura salió de detrás de un álamo al otro lado de la orilla. Silas Crow, el mismo vendedor de lengua suave que le había vendido aquel tónico maldito a la misión. Su sonrisa estaba tallada en malas intenciones. Del tipo que hace que a los hombres honrados les pique la mano por pelear. Vaya, vaya, llamó Silas. Parece que mi pequeño brebaje milagroso funcionó. Sus ojos se fijaron en la monja y luego se deslizaron hacia la mano de Eli, que aún le sostenía la espalda. Sabía que uniría a la gente. Eli se puso de pie. La envenenaste. Casi se desmaya. Silas soltó una risita, como calentando para una mentira. Veneno es una palabra fuerte, amigo. Yo vendo oportunidades. Lo que la gente haga con ellas es cosa suya y del Señor. María Elena se encogió detrás de Eli, vergüenza y miedo mezclados en sus ojos. Eli dio un paso adelante, el aire se tensó. Si das un paso más, te tiro al río. Silas levantó ambas manos, pero la sonrisa no se le borró. Tranquilo. Solo vine por lo que es mío. La iglesia debía pagarme por esas cajas de tónico. Me deben. Y ahora que la querida hermana María tomó uno, ustedes también me deben. Eli reconoció ese tono, chantaje envuelto en sonrisa de vendedor. Y en un pueblo como Las Cruces, un solo rumor sobre una monja y un ranchero solos junto al río podía quemar reputaciones hasta los cimientos. Silas se inclinó lo justo para que sus palabras golpearan fuerte: tráiganme mi dinero mañana o le cuento a toda la misión lo que vi hoy. Se dio la vuelta y se alejó como quien ya tiene la partida ganada. Mientras se iba, gritó por encima del hombro: y no intenten salir de esta hablando. Ya le conté a unos cuantos en el pueblo lo que vi. Cuando entren cabalgando, la gente estará lista para creer lo peor. Eli sintió que se le apretaba la mandíbula. Eso significaba que Silas no solo los amenazaba, corría delante de ellos pintando un cuadro sucio antes de que pudieran abrir la boca. Un hombre así no necesitaba balas para arruinarte. Solo necesitaba oídos dispuestos a escuchar una mentira. Pero el final verdadero estaba lejos de escribirse. Y ahora Eli tenía una pregunta que le quemaba por dentro:
¿hasta dónde llegaría Silas para quebrarlos si se negaban a doblegarse? Si todavía estás conmigo, date un sorbo a tu té, pero no te relajes demasiado. Esta historia aún no ha terminado de probar a estas dos almas. Dime qué hora es donde estás y desde dónde escuchas. Y si te gustan historias como esta, siéntete libre de suscribirte para no perderte el próximo capítulo. Ellie Turner no perdió un segundo en cuanto Silas Crowe desapareció tras los álamos. Colocó con cuidado a María Elena atravesada en la silla, montó detrás de ella y espoleó al caballo hacia las cruces. El sol caía bajo proyectando sombras largas sobre el suelo del desierto, y cada milla pesaba más que la anterior. María Elena se recostaba contra él aún débil. Su respiración temblorosa pero más clara que antes. Ellie, si cuenta en la misión lo que vio, nunca me creerán. Ellie apretó las riendas. Creerán la verdad. Ella negó con la cabeza. La verdad no siempre importa a la gente que espera que seas perfecta. Al llegar al borde del pueblo, Ellie redujo la marcha. La gente terminaba sus tareas vespertinas. Se encendían los faroles y los susurros siempre viajan más rápido cuando el aire está quieto. Ayudó a la hermana María Elena a bajar. Ella se sostuvo de su brazo pálida pero decidida. Tengo que hablar con el padre Thomas. Necesita oírlo de mí. Ellie asintió. Iré contigo. María Elena empujó la puerta y dentro encontraron al padre Thomas con dos vecinos sentados cerca, rostros tensos, voces bajas. Silas Crowe estaba detrás con su sonrisa engreída aún pegada al rostro y un papel doblado en la mano como si fuera prueba sagrada. Ahí están, dijo Silas. El ranchero y la hermana que se lo pasaron también junto al río. Uno de los hombres dio un paso adelante. Padre, los vi desde la loma, dijo. Ella se apoyaba en él de una forma que no parecía correcta. El otro asintió rápido. Silas nos contó la misma historia al entrar. Dijo que los sorprendió enredados junto al agua. Silas levantó el papel. Y aquí está el relato que escribí para el sheriff, añadió con suavidad. Solo cumplo mi deber como hombre honesto. La habitación se endureció. El padre Thomas frunció profundamente el ceño. Hermana María, explíquese. Ella avanzó, manos temblorosas pero voz firme. Padre, ese tónico que nos vendió no era medicina santa. Me nubló la mente. Me empujó el cuerpo a algo que no podía controlar. Ellie Turner me ayudó. No me hizo daño. Me salvó. Silas soltó una carcajada. ¿Salvó? ¿Así lo llamamos ahora? Ellie dio un paso adelante despacio, voz baja y firme. ¿Tienes algo más que decir, Silas? Dímelo a mí. La tensión en la sala era tan densa que parecía romperse. El padre Thomas levantó una mano. La iglesia investigará esto. Hasta entonces, la hermana María permanecerá aquí. Ellie vio la vergüenza en los ojos de ella. No por lo ocurrido, sino por lo que la gente quería creer que había ocurrido. Ellie, susurró ella. Me temo que me usarán para enterrar la verdad. Él le tocó suavemente el hombro. No dejaré que pase. Pero fuera de la puerta de la misión vio a Silas hablando rápido con dos hombres que parecían ansiosos por problemas. Y entonces Ellie comprendió algo importante, Silas no había terminado. Ni de lejos. La verdadera pelea ni siquiera había empezado. Y la pregunta ahora era sencilla, ¿qué planeaba Silas para la noche que se acercaba veloz? Cuando la noche finalmente llegó, el cielo sobre las cruces era de un púrpura profundo y los faroles parpadeaban como corazones nerviosos. Ellie Turner sabía que Silas ya no era solo un bocazas. Era un hombre acorralado, y los hombres acorralados son peligrosos. Corrió dentro. La hermana María Elena estaba junto a una ventana rota, asustada pero firme. Intentó sacarme a rastras, dijo. Dijo que yo era su prueba. Ellie se acercó, voz calmada. No te llevará a ninguna parte. Ni esta noche. Ni nunca más. El padre Thomas entró momentos después, seguido por dos vecinos que habían oído el alboroto. Silas gritaba afuera que la iglesia le debía dinero y que Ellie y la hermana lo habían traicionado. Pero algo era diferente ahora.
Por primera vez, la gente lo miraba de verdad. Y no con miedo, sino con duda. Antes de que alguien pudiera responderle, un peón de rancho salió del borde de la multitud. Eli lo reconoció de vista. Me vendió el mismo tónico, dijo el peón. Me dijo que me haría lo bastante fuerte para trabajar 2 días en uno. En vez de eso me dejó tirado en mi litera, temblando como hoja. Casi pierdo el trabajo. Una mujer mayor habló después, retorciendo un pañuelo desvaído. Mi nieto bebió la botella que me vendió, dijo. La fiebre le subió tanto que pensé que lo enterraría. Fue María Elena quien caminó primero hacia la puerta. No Eli. No el padre Tomás. Ella. Salió a la noche fresca y encaró a la multitud reunida. Silas vendió veneno a la misión. Me debilitó. Me nubló la mente. Y lo usó para amenazarnos. Su voz se alzó, no rompí ningún voto. No rompí nada más que mi miedo a un hombre que lucra con el dolor. Silas intentó hablar, pero la multitud ya se había vuelto. Alguien le agarró el brazo. Otro le quitó la bolsa y cuando llegó el sheriff, Silas gritaba al viento proclamando inocencia a una multitud que ya no le importaba. En los días siguientes, María Elena ayudó al padre Tomás a hablar con el sheriff, el peón, la anciana y 2 más que fueron apareciendo uno a uno con sus palabras y las botellas que aún conservaban. La ley por fin tuvo suficiente para detener a Silas por lo que había hecho. Cuando el polvo se asentó, María Elena estaba en el tranquilo patio de la misión mirando al cielo. A veces aún siento vergüenza, admitió a Eli. No por lo que tú hiciste, sino por lo que sentí cuando ese tónico me retorció. Sigo preguntándome si Dios me oyó mientras susurraba sobre aquella roca. Eli la observó largo rato. Tal vez oyó la parte de ti que quería vivir, dijo. Tal vez esa era la parte a la que escuchaba todo el tiempo. No puedo quedarme aquí, dijo ella. No en la misión. No como antes. Quiero ayudar a la gente que salió herida como yo. Gente que confió en el hombre equivocado y cree que está arruinada para siempre. Un mes después, un carro cargado de suministros para una pequeña clínica cerca de la frontera salió de Las Cruces rumbo al sur. María Elena iba en el pescante junto al conductor, con una cartera de libros de oración gastados a sus pies y un cuaderno en el regazo. Eli cabalgó a su lado el primer día, su caballo manteniendo el paso de las ruedas del carro. Al atardecer pararon cerca del mismo recodo del río donde se conocieron. El aire era más suave ahora. Sin fiebre, sin tónico, solo agua y viento. ¿Segura de que no quieres a alguien contigo allá fuera?, preguntó Eli. Ella lo miró, ojos firmes. No estaré sola, dijo. No después de esto. Llevaré lo que hiciste por mí donde quiera que vaya. Por ahora, eso basta. Se despidieron sin promesa y sin anillo, pero algo pasó entre ellos más fuerte que ambas cosas. Una especie de comprensión silenciosa de que la vida podría volver a cruzar sus caminos. ¿O no? De todos modos, seguirían caminando. Y ahora, mientras escuchas, quiero preguntarte algo, ¿alguna vez conociste a alguien que te sacó de un momento que creías que te rompería? ¿Alguna vez dejaste atrás una vida que ya no te calzaba solo para buscar algo mejor, esperando en el camino por delante? Si esta historia te conmovió aunque sea un poco, dale like para que más gente la encuentre. Y si disfrutas estos cuentos del oeste de corazón sincero, siéntete libre de suscribirte y quédate conmigo para el próximo viaje. Ahora dime, ¿qué hora es donde estás y desde dónde estás escuchando?